Bueno, primero me gustaría agradecer a Café Filosófico por invitarnos a poder hablar sobre Bolivia, que es una plataforma que es lo que necesitamos, y que sí, encantados de coordinar en el futuro si hay más eventos o si podemos intercambiar porque esto es muy importante, ¿no? Este tipo de reuniones para elevar las conciencias, rise consciousness. Yeah, right. Voy a empezar hablando sobre esto que distribuí hoy. La razón para que tengo que explicar esto ha sido distribuido por la embajada acá de Bolivia. Y yo me siento mal porque siempre he sido, nunca he sido oficialista. Nunca he estado en la posición de defender el poder en turno, ¿no? Siempre estuve en la resistencia, siempre fui un activista. Y ahora me veo repartiendo propaganda del gobierno, ¿no? Como parecería contradictorio de mí. Pero no es así, porque tenemos que verlo en contexto. Tenemos que ver. Yo tengo muchas críticas al gobierno de Evo Morales. No ha cumplido todas las esperanzas que teníamos de Evo Morales. Pero en esta charla no voy a hablar sobre lo que Evo Morales no hizo, su gobierno no llegó a hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren saber lo que el gobierno no está haciendo, en Bolivia y en todos los medios de información están atacándole a Evo Morales y a su gobierno constantemente. Todo el tiempo. La mitad quizás sea verdad y la mitad quizás sea mentira, no sé, es toda una manipulación de cosas ahí. Es un ataque constante. Sí, para comparar, podemos hacer una comparación, no es igual, pero para poder entender es lo que pasó con Allende, cuando Allende estuvo en el poder, y lo que pasa ahora con Evo Morales. Es más o menos el mismo paralelo. Pero imagínense que Allende, en vez de ser, porque Allende al final de cuentas era parte de la élite chilena, pero imagínense que en vez de Allende sea Víctor Jara el que estaba en el poder. O sea, es muchísimo más crudo la diferencia, y en Bolivia está pasando eso, porque no es uno de clase media, uno de la parte de la élite boliviana que está en el poder, es un indígena que está en el poder. Eso es mucho más duro para la clase dominante aceptar, sí. Entonces el ataque es feroz. Yo si me uno a criticar al gobierno, me estoy uniendo a esos ataques. Es una pena ahora que tenga yo que estar hablando de los éxitos de Evo Morales cuando hay mucho para hacer todavía, porque Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica. El más pobre, ¿no? Porque después de Bolivia está Haití, y Haití está en Centroamérica. Bueno, ¿qué está pasando en Bolivia? Eso es lo más interesante. Y porque si ustedes ven el internet, leen en el internet, van a ver información. Por ejemplo, una de las cosas críticas ahora, el miércoles, los departamentos, Bolivia está dividida en departamentos, ¿no? Los prefectos, cada región tiene un prefecto. Los prefectos son los representantes del gobierno en esas regiones. Esos son prefectos, no son gobernadores. Ellos se llaman gobernadores, están copiando al modelo de Estados Unidos. Pero en cada región hay un prefecto. Estos prefectos tienen que responder, son los representantes del poder ejecutivo en la región. Pero cuando Evo Morales entró, estos prefectos no han sido cambiados, deberían ser cambiados, pero no han sido cambiados por el gobierno, porque no hay una base para cambiarlos, siguen en el poder. Ellos se confrontan no representan más al gobierno y atacan al gobierno. Entonces hay una crisis constitucional en Bolivia, hay un ataque contra el gobierno. Entonces estos prefectos se han organizado con muchos recursos, no sé de dónde, se supone que vienen de las petroleras, de las empresas, de las multinacionales que están perdiendo. Han organizado huelgas
con diferentes pretextos. Las mismas huelgas que se hizo en Venezuela, esos voces lockouts en Venezuela, pero es similar de Dan en Bolivia, de voces lockouts. Han hecho huelgas de hambre, han hecho bloqueos, entre comillas, pero todo, obviamente está organizado por gente rica. Eso, ¿cómo hacen ellos? Pagan a unos pocos matones y esos matones pegan a la gente para que cumplan lo que ellos dicen. Esa es su forma de actuar. Ellos lo hicieron constantemente para descarrilar al gobierno. No pudieron. El gobierno está sólido, está bien. Pero lo último que ahora, bueno, mejor les cuento toda la estrategia que hicieron. Lo primero que pedían fue autonomía. Las regiones del oriente boliviano pidieron autonomía. Y el gobierno dijo, está bien, les vamos a dar autonomía. No solamente les vamos a dar autonomía a ustedes, vamos a dar autonomía a las municipalidades, a los indígenas, a los pueblos indígenas, a todos vamos a dar autonomía. Una autonomía absoluta, es lo que siempre quisimos. Les vamos a dar. Entonces con ese argumento perdieron. Entonces, pero para tener una verdadera autonomía tenemos que tener la nueva constitución política del Estado, porque esa constitución está totalmente modificada a beneficio de las multinacionales. Entonces no podemos parchar esa constitución, tenemos que crear una nueva, porque tenemos que ver el ejemplo de Venezuela también. Venezuela tiene problemas de la constitución. ¿Qué es lo que Venezuela hizo? Lo parchó, hizo parches, tiene 64 parches la constitución y encima votaron y perdió. Porque ¿cuál es mejor hacerlo? No sabemos, ¿quién sabe? ¿Quién tiene la solución? En Bolivia decidimos tener una constitución nueva. ¿Para qué parcharla si ponemos una nueva a nuestro gusto? Rosa, bienvenida. Entonces es otra estrategia, porque no estamos siguiendo el modelo de Venezuela, tampoco lo estamos criticando, porque nadie tiene no sabemos cuál será lo mejor, porque sabemos que la constitución política del Estado, que es la base legal del Estado, no funciona o está mal hecha por tantos años desde la fundación del Estado, ha sido para beneficio de multinacionales, no está bien. ¿Qué hacemos? Venezuela decidió parcharla, hagamos los parches. Estados Unidos la parcha a medida que va, ¿no es cierto? Hace sus amendments, de Constitution Amendments. Nosotros dijimos, no podemos reparchar tanto nuestra Constitución, usámosla, hagamos una nueva y que todo el mundo participe y lo hacemos. Y dijeron, bueno, eso es más razonable, ¿no? En vez de estar parchando. Cuando hagámoslo en Sucre, se quiso hacer en Sucre y ahí empezó. La derecha convenció a la oligarquía local de una demanda que siempre existió y nosotros siempre la conocimos. Siempre nosotros decimos que la capital de Bolivia es Sucre. Siempre, no hay duda de eso. Nadie discute que la capital de Bolivia es Sucre. El problema es que la sede de gobierno es La Paz. Es en La Paz. Pero lo que ellos decían, que la capitalía se mueva a Sucre. Y que si no hay eso, no se puede hacer la constitución. Y ahí nos clavaron, que no se puede mover La Paz a Sucre por una cuestión de infraestructura. Se necesita años, se necesitan millones y no hay una necesidad. ¿Por qué? Es un gusto caprichoso. Sucre sigue siendo la capital, no hay problema, pero no podemos mover todas las embajadas, todos los consulados, todos los ministerios a Sucre. Va a tardar 20 años. ¿Y para qué aparte? ¿Cuál es el punto? Entonces, entonces se agruparon, bloquearon, dijeron que no, que quisieron rodear donde se discutió la nueva constitución política, de no dejar salir a los constituyentes. Hicieron un bloqueo, una maniobra sucia con los medios de información y todo eso, cosa que el gobierno, los